Leí en cierta ocasión que Martin Scorsese, Paul Schrader y Robert De Niro, el director, el guionista y el actor, habían nacido solo para concebir Taxi Driver. Esa historia sobre un taxista que decide actuar contra la desolación moral de una Nueva York envenenada. Teniendo en cuenta las grandes películas que habían de procurarnos en años posteriores, como Casino o Goodfellas, es posible que la afirmación sea desmesurada, pero proporciona un patrón con el que medir la magnitud de esta obra maestra. Si hablar con el afán de criticar sobre cualquier película casi 50 años después de su estreno es arriesgado, hacerlo sobre una cinta del calibre de Taxi Driver lo es todavía más. Basta con realizar una búsqueda rápida para encontrar cientos de artículos, algunos de ellos de parecido sospechoso, que analizan las innumerables matices que cada espectador puede intuir en esta obra. Se han rastreado los antecedentes cinematográficos que le han precedido, se han encontrado influencias literarias, se han publicado libros completos consagrados a ella, y sin embargo, todas las conjeturas que se planteen, por muy estudiadas y meditadas que estén, podrán derrumbarse cuando un espectador cualquiera recuerde un plano, un gesto o un escueto diálogo que contradiga en su opinión todo cuanto el autor de un video criticando o analizando la obra haya propuesto. Pero bueno, espero con este video hacer mi mayor esfuerzo. La película empieza con la imagen de un taxi hendiendo una nube de humo. A continuación, se encuadran los ojos escudriñadores de Travis. En penumbra, solo iluminados por el haz rojo de un semáforo o por las ráfagas de otro vehículo solitario. El conductor inspecciona el ambiente. Solo ve destellos desenfocados y cuerpos errantes que deambulan sin cesar, monótonos, como la repetitiva y adecuada música de Bernard Herrmann. Este comienzo, no obstante, no se corresponde con el inicio de la acción, sino que pertenece a un tiempo indeterminado, tal vez posterior a lo narrado en la cinta. Transcurridos los títulos de crédito, se presenta el instante en el que Travis Bickle, cuya psicología ya presentimos, acude a pedir trabajo como taxista. En pocos planos y escasas líneas de diálogo, se nos brinda una descripción detallada de Travis. El futuro taxista entra en la oficina con una chaqueta de marín, en cuya espalda reza su nombre, Bickle T. De su conversación con el encargado deducimos gran parte de su personalidad. No puede dormir, vaga sin rumbo, es aficionado a los cines pornográficos y, aunque lo insinúa irónicamente, se considera distinto y superior a los que lo rodean, pese a que la expresión de sus ojos, muchas veces mirando hacia el suelo, así como su ingenua manera de hablar, parecen reflejar una oculta baja autoestima que ni él mismo reconoce. Y para señalar esto, colaboran los colores térreos de su atuendo, muy similares a los de las paredes resquebrajadas de la estancia que lo mimetizan con el entorno. Las mismas tonalidades cromáticas están presentes en la calle vacía por la que camina y a la que un fundido encadenado devuelve solo, con la única compañía de su petaca, sin haberse movido por la acera. Son también idénticas las coloraciones de su sucio apartamento, de paredes desnudas, lleno de trastos y de basura. Los muros del habitáculo, como si un apéndice de sueños se tratasen, se irán alterando a medida que Travis se transforme. En su auto sucio, el taxista se irá desvelando todas sus ideas más profundas en un diario parcialmente revelado a través de la fundamental voz en off, recurso habitual en el cine de Scorsese, que consigue ser cómplice al espectador de los contradictorios pensamientos que discurren por la mente de Travis, sus angustias, su asqueamiento y sus decisiones se inyectarán directamente en un público identificado con él, y que acaba considerando inevitablemente sus actos mientras lo acompaña en su compañía contra la corrupción. En la década de 1970, la sociedad norteamericana se encontraba devastada por la guerra de Vietnam, causante de un horror que influía aún después de la contienda en la mente de aquellos que participaron en ella. Esta psicosis social se personifica en Travis y justifica la ansiedad y la obsesión que experimentan.
Por ello, a lo largo del largometraje se realizan repetidas alusiones a Vietnam: la ropa, una bandera en su apartamento, el peinado estilo mohicano y algunos otros comentarios concretos de su participación en el conflicto. Este contexto histórico es imposible no mencionar la relación entre Travis de Taxi Driver y los dos personajes protagonistas de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola de 1979, Willard y el coronel Kurtz. Tras comenzar este filme, Willard, al igual que Travis, después de volver de una misión en Vietnam, se encontraba confinado y desquiciado en el tugurio en que se hospedaba, siendo incapaz de supervivir aislado de la jungla. Toda existencia alejada de la guerra le era insoportable. De haber retornado, no es de extrañar que Willard hubiese degenerado en el mismo ser insomnio y ermitaño que Travis. El otro personaje, Kurtz, es la inexorable continuación de Willard, y es Travis primogenio. Es un individuo que, a raíz de los horrores de la guerra o del contacto con una sociedad insensata y una política absurda, ha culminado en la sensación de la misantropía, convirtiéndose en un espécimen que, como el Travis final, abomina de todo racionalismo y se deleita en la violencia y el exterminio. La búsqueda de evolución de Willard para encontrar a Kurtz es la misma que Travis realiza a bordo de su navío, ese taxi amarillo que se adentra en una oscura ciudad humeante y tenebrosa en un corazón de las tinieblas. Aunque con todo, sería un error grave clasificar a Taxi Driver como un filme que trata exclusivamente el trauma causado por Vietnam, o ver a su personaje como la estricta consecuencia de esa época. Una mirada retrospectiva nos muestra que lo que se narra en Taxi Driver carece de tiempo y de espacio, y que lo que realmente nos proporciona es el análisis de los excesos de una sociedad decadente en la que el nihilismo ha socavado negativamente todos los valores. Si bien pueden rastrearse en la historia del cine antecedentes de pueblos socialmente corrompidos, es La jauría humana de Arthur Penn de 1966, donde se exhibe con total explicitud una sociedad gregaria que, cegada por la juerga y el culto a la apariencia, se obceca en negar los valores de la vida. Desde entonces, han venido sucediéndose películas en las que se han representado esta misma situación inherente a la humanidad, hasta llegar a lo que se nos antoja también hoy con un extremo intolerable con Spring Breakers. En esencia, el discurso de estas obras es, cambiando el contexto y la forma, similar al de Taxi Driver y su caótica, sórdida y corrupta Nueva York. Desde el principio, Travis manifiesta su aversión hacia la sociedad putrefacta. En realidad, se ignora si su repulsiva se debe a su ocupación como taxista de noche, y no sería extraño que la oscuridad, el alcohol y las pastillas desvirtuasen su percepción, o si es precisamente esta actividad nocturna que lo sumerge, como consecuencia del deseo íntimo y contradictorio de pertenecer a la selva urbana neoyorquina que detesta y examina, inquisidor bajo la luz de los semáforos. Con esta reflexión, Travis parece establecer una analogía con el famoso relato del diluvio universal con el que, según la tradición bíblica, Dios pretendía castigar a los hombres y acabar con su mal. Así, la tarea de suprimir la escoria humana que puebla en las calles sería divina, y Travis sería un observador privilegiado, como reflejaba aquel primerísimo plano de sus ojos con el que se abría la cinta. Con Betsy, la vida de Travis empezará a evolucionar implacablemente. En cada nueva escena, los valores del taxista irán modificándose al imbuirse de todo aquello que lo rodea. Ahora, más que nunca, Travis es la consecuencia directa de su circunstancia. Durante la noche, sus patrullas continúan reiteradas al son de los semáforos y el avance del taxímetro. No se integra completamente con sus compañeros de profesión, rechaza las armas que estos le ofrecen para protegerse de los delincuentes, pero la mutación ya está en el curso. El director hace una muestra sintética y metafórica de cómo Travis deposita una pastilla sólida, estática, pasiva, como el antiguo Travis, en un vaso de agua, y entonces, al iniciarse la efervescencia, la cámara filmadora se acerca en picado al recipiente para, a continuación, aproximarse en contrapicado hacia un Travis expectante, atónito, en metamorfosis, como si esa pastilla finalmente quedara disuelta. Travis adquiere una energía renovada,
Él y Betsy tienen encuentros alejados siempre de la inmundicia nocturna. En ellos, en contraposición con la fiereza de las ideas que escribe en su diario, cuando está en su opresivo apartamento, Travis es escrupulosamente amable, delicado, templado y hasta romántico. Betsy, todo lo que le concierne son su proyecto. Betsy no es una mujer, es un ídolo resplandeciente, un modelo. La ruptura con Betsy tiene lugar en su única cita de noche. Lo proyecta de nuevo hacia la soledad, pero el retorno al estado primitivo de penosa abulía y exclusión es imposible. Travis no se siente dolorido por el enfado de su compañera o el cese de la relación con ella. Travis se ve derrotado al descubrir en ella falta de educación, de respeto, de elegancia. La caída del ídolo es insoportable. Se produce así una segunda alteración radical dentro del protagonista. Tras advertirse las debilidades del ideal que acaban mostrando por cierta misoginia en Travis, se alcanza el siguiente estado, la violencia. Y como en la primera conversión, el director vuelve a tomar partido como personaje, hacia un pasajero Martin Scorsese que quiere matar a su adúltera esposa, una conversación con otros taxistas, o los encuentros azarosos con la joven y defensa prostituta Iris, interpretada por Jodie Foster, conducen a Travis a la catálisis definitiva. El extremo de su metamorfosis se alcanza en la famosa escena del ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? Recuerdo. en la que Travis conversa con su imagen en un espejo. Esta escena, que añade cierto toque humorístico gracias a la forma con que Robert De Niro la interpreta, representa más que un monólogo, un diálogo con su propio reflejo, el último resquicio del Travis pasado pasivo, del que debe desembarazarse para poder progresar. En este estado de locura, Travis reta a su yo previo y vence. A partir de ahí la transformación es absoluta. No habrá más cuestionamientos, los espectadores presenciamos la misma mesiánica de Travis, la limpieza final de la escoria, que debe desaparecer de la faz de la tierra. En esta fase el taxista no se plantea ya la posibilidad de que su ideología sea errónea. Compra armas sin titubear, fabrica sus propios utensilios para la batalla, se entrena, ensaya, incluso cambia físicamente. Alguien tiene que hacer algo, es su última conclusión. Ya no agradece a Dios la lluvia, ya no delega en el senador Charles Palpatine, ahora él es el Salvador. Travis se ve a sí mismo y claramente como un ser superior, aunque paradójicamente la sociedad en general lo tomaría por un loco o un psicópata, o por uno de estos míseros individuos a los que Travis quiere exterminar, como demuestra en la reacción de un guardaespaldas del senador al verlo en uno de los mítines, o la de Betsy al acudir al cine porno. Para vengarse de ese mundo noctámbulo, Travis se ha fundido con él. Cuando Travis entra en acción, ignoramos ya sus intenciones. Aún rosadas han llegado a su mente dosificadas y la voz en off nos las ha transmitido cegadas. Probablemente, ni el mismo Travis, a pesar de estar convencido de ellas, sería capaz de explicarlas. Gracias a este sabio razonamiento de la información, surgen bastantes cuestiones sobre esta película que hacen de Taxi Driver una película intemporal. ¿Cuál es el origen de su furtivo deseo de violencia y sangre? La desilusión experimentada con Betsy, la necesidad de volver a tener una misión, de volver a ser algo más que un vagabundo en vela. ¿Serán quizás los mítines políticos a los que, al hablarse del poder en manos del pueblo, Travis interpreta que este poder recaerá sobre los decadentes? Sean cuales sean las respuestas a estas cuestiones, Travis ha emprendido su gesta y nosotros los espectadores la contemplamos estupefactos. Después de vislumbrar cuáles eran los objetivos últimos de Travis, después de ver un asesino, después de convencernos de que es un verdadero psicópata, después de que se nos brinden escenas de violencia exagerada y sangre, descubrimos que para Travis, un acto terrorista es equivalente a salvar heroicamente a una persona indefensa.
Descubrimos que para él, ambos fines son intercambiables e igualmente trascendentes. Descubrimos que para él, aquella descomunal desinfección callejera que tanto imploraba podía realizarse con un acto violento, pero a fin de cuentas, insignificante. Entonces, cuando concisamente se nos muestran las reacciones del pueblo corrupto contra el que Travis ha atentado, comprendemos cuál es el gran triunfo: invertir los valores de una sociedad que acaba aplaudiendo como un héroe al que habría encerrado como un criminal, una sociedad que eleva al que ha decidido acabar con ella, una sociedad absurda que, de pronto, acoge al marginado y sin saberlo, celebra la llegada de esa lluvia que limpia las calles. Y entonces, al encontrarnos a nosotros mismos reflexionando sobre estas ideas, entendiendo a Travis, comprendemos cuál es el gran triunfo de Taxi Driver: invertir nuestros propios valores.